Viva Jesús. Viva Jesús. Un aplauso al Señor. Bueno, seguimos con el tema. Ahora nos toca a desarrollar el tema testigos con poder. Decimos todos juntos, testigos con poder. Testigos con poder. Bueno, aquí yo veo dos palabras muy importantes, testigos y la palabra poder. Acabamos de ver el video que habla también de testigo con poder. Sabemos que el verdadero discípulo ha de ser testigo, ocular y fiel, testigo de las obras de su maestro y también de la doctrina de su maestro. Eso es la voluntad de Dios, que seamos testigos, como él mismo dice en Isaías capítulo 43, el Señor dice: vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor, y también mi siervo, al que yo escogí para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy Dios. Pues primero, Dios nos ha escogido, te ha elegido para revelarte sus obras maravillosas. Como él mismo dice, vosotros sois mis testigos y también mi siervo, al que yo escogí. El Señor también te ha escogido para que sepáis. El Señor te ha dado de conocer por medio de su revelación. Él te ha revelado sus obras maravillosas. Y las obras de Dios suscitan en nosotros la fe, para que sepáis y creáis. Él ha suscitado la fe en nosotros. Y por medio de esta fe, vamos poco a poco comprendiendo a Dios mismo. Vamos comprendiendo que Él es el único, que Él está vivo, que Él es misericordioso, bondadoso, amor. También puede castigar. Comprendáis que yo soy Dios. En breve de este texto tomado del libro de Isaías, capítulo 43, comprendemos que hemos de ser primero testigo de las obras de Dios en nuestra propia vida, antes de hablar de Dios. Él nos enseña para comprender, nos da un tipo de formación. Pasamos por la catequesis, aprendemos de Él, como Jesús también hizo lo mismo con sus discípulos. Los eligió, los dio a conocer su palabra de verdad, los dio a conocer al Padre. Ellos creyeron en Él y en el Padre. Ellos comprendieron que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Comprendieron cuál era el plan de Dios para la salvación del mundo. Comprendieron que el Mesías tuvo que morir y resucitará para que los discípulos empezaran a amar el perdón de los pecados. Pues todas esas son como etapas de la formación del discipulado, ¿no?
ellos fueron testigos de las obras maravillosas de Dios en la persona de Cristo. Contemplaron sus milagros, escucharon sus prédicas. Algunos apóstoles, a la diferencia de los demás, fueron testigos de la gloria de Cristo. Aquí me refiero en el episodio de la transfiguración, Santiago, Juan, Pedro, testigo de algo. Vieron cómo el Señor se transfiguró, testigo. En Getsemaní se transfiguró también. Fueron testigos del sufrimiento, del padecimiento del Señor Jesús y comprendieron que su padecimiento, su muerte, tienen un significado espiritual muy importante. Era el precio de nuestros pecados, el sacrificio digno, lo que se necesitaba para que la humanidad fuera liberada de la muerte, de la condena. Amén. Pues los discípulos y apóstoles de Jesús fueron también testigos, testigos oculares de su resurrección. Como ellos mismos decían, nosotros somos testigos. Dios, vosotros lo matasteis, pero Dios lo resucitó. Somos testigos. Lo hemos visto vivo. Pues todos estos acontecimientos eran importantes, pero no suficientes para ellos. Uno puede ser de algo, puede ser testigo ocular de un acontecimiento, caminar con el Señor, como muchos de nosotros lo hacemos. Caminamos con el Señor, hemos recibido los sacramentos, pero al final pues nos quedamos como parados, no hacemos nada. Conocemos mucho, pero no tenemos la fuerza para hablar de lo que hemos visto. Por eso aprender del Señor en su escuela es una etapa. Pero tenemos que pasar de ser testigo ocular o pasivo para ser testigos valientes, con poder, que seamos defensores de nuestra convicción, de la doctrina de fe. Y para llegar a este nivel necesitamos algo más. Necesitamos algo más. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos, dice la Biblia, 40 días aparecía, como durante 40 días se les aparecía. Y les enseñaba cosas. Y una de sus enseñanzas era, instrucción, Jesús les dijo: aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabemos que ellos, después de haber visto todo esto, hasta cuando vieron a Jesús resucitado, todavía no predicaba la palabra. Todavía tenía mucho miedo de hablar de Jesús. Les faltaba algo para salir en las calles, empezar a proclamar que Jesús está vivo. Por eso Jesús, sabiendo esto, les había dicho: espera, hay que esperar hasta que venga la fuerza de lo alto. Y tenemos un texto que explica esto también de otra manera. Lucas capítulo 24, está escrito: entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá
resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Amén. Dile a tu vecino, tú eres testigo de esto. Somos testigos de algo. Hemos hecho formación, retiros, 1, 2, 3, 4, 5, no sé si existe 7, 10, número 20. Conocemos mucho, pero quizás conociendo mucho, eso es una etapa. Es bueno de aprender, como aquí Jesús hace como una recapitulación de toda la formación, ¿no? Abrieron el entendimiento por la palabra, para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, la Mesías padecerá. Ellos fueron testigos del padecimiento de Jesús, resucitará, fueron testigos de todas estas cosas. Vosotros sois testigos. El Señor te dice hoy, tú eres testigo de esto. Pero hay algo más. El Señor sigue diciéndoles, mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Amén. Hay que esperar. Algo más está por llegar. Como decía, muchos de nosotros somos testigos de muchas cosas. Tenemos muchos conocimientos sobre la palabra de Dios. Conocemos la Biblia, toda la Biblia en la mente. Hay gente que conoce la Biblia, ¿no? Toda la Biblia. Dice que existe. Dice que los protestantes conocen. Los protestantes conocen toda la Biblia. Eso no es verdad, porque no creo que una persona normal pueda conocer toda la Biblia. Que la Biblia empieza en Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo una persona puede conocer? Cuando estábamos creciendo había los jóvenes protestantes que hablaban de la Biblia, pero luego yo descubrí que conocen unos pasajes y él lo va repitiendo. Y luego nos dice, conoce toda la Biblia. Para nada. Conoce unos pasajes. Si él va repitiendo, él te convence porque tú no conoces ninguno. Uno hay que tener al menos 2, 3 pasajes, ¿no? Y así, una persona normal no puede conocer. Puede tener una idea general, sí. Pero uno va conociendo en parte leyendo. Al menos uno tenga idea general de la Biblia y muchos acontecimientos. Jesús les dice, hay que esperar hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. La segunda palabra es poder, son testigos, testigo de estas cosas, testigo de todos los acontecimientos, testigo oculares de todo lo que me ha pasado. Pero hay que esperar todavía. Algo más está por llegar. La segunda palabra es poder. Testigos con poder. Decimos todos juntos. Testigos con poder. Y nosotros no queremos ser meros testigos. Más bien queremos ser protagonistas, propagandistas de lo que hemos visto y experimentado. Queremos ser testigos con poder, es decir, con valentía. De hecho, queremos hablar, ser testigo con poder es un testigo que habla de lo que ha visto, con convicción. Queremos contar lo que hemos visto. No queremos ser pasivos. Hemos visto es mover un dedo. Queremos ser activos.
Pedro afirma, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Amén. Repetimos esta frase de Pedro. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Amén. Un aplauso para vosotros. Pues ellos, los discípulos, pasaron de ser testigos pasivos para ser testigos activos, capaces de defender sus convicciones. No podemos quedar callados. Eso no, hemos visto grandes cosas, tenemos que hablar de esas cosas. Yo siempre, hace poco que he dado un ejemplo de una chica aquí en la comunidad de matrimonio joven en Victoria, ¿no? Como estamos hablando de testigo, porque eso fue la respuesta que me llegó en la cabeza cuando me dijo, padre, cuando estaba hablando he visto, digamos, en el Santísimo, la sangre de Jesús, la luz, todas estas cosas. He visto que Él estaba ahí. Y yo le dije, pues tú has visto, porque Él quiere ser de ti un testigo. No solamente un testigo pasivo, has visto. Eso alimenta tu fe y tu convicción. Y cuando tú vayas hablando de Jesús, hablando de Él con convicción, porque yo sé que está vivo. Como nosotros a veces somos testigos de Jesús resucitado en una visión, en lo que sentimos de su presencia, con la formación que hemos recibido, hemos visto de una manera u otra a Jesús. Pero Él quiere que seamos testigos activos, que hablemos de lo que hemos visto. Porque en el mundo la gente no conoce a Jesús. Y para nosotros la misión está clara. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Por eso nosotros no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. El Señor me ha sanado, Él es real. No me digas que no existe. No me digas que es tontería, soy fanático. Yo no soy fanático. Pues yo puedo ser fanático, pero de la verdad, ¿no? Vosotros sois fanáticos, los católicos. La religión. Yo soy fanático de algo que conozco y es real. Amén. Soy testigo. He experimentado la mano de Dios. He visto sus obras en mi vida. No puedo quedar callado. Tengo que hablar de esto. Hablamos de Dios, así que cuando hablamos de las cosas de Dios, hablamos con convicción. Muchos de los jóvenes, uno de los pecados de los jóvenes dice, padre, me da pereza, ¿no? Se dice pereza, ¿no? Pereza, la palabra es pereza. Me da pereza las cosas de Dios. ¿Eh? Me da pereza las cosas de Dios. Pero un testigo convencido no se deja llevar por la pereza, por la distracción. Porque si te da pereza las cosas de Dios, es decir, tú pasas tu tiempo haciendo cosas diferentes. Amas a otras cosas más que a Dios, juego o tus amigos, así que no va a la iglesia, así que no puede ir ni siquiera a la hora santa. Pero aquí somos jóvenes diferentes, somos distintos, ¿no? Nosotros somos distintos. O vosotros, yo no soy joven. Pero vosotros sois distintos porque están aquí y las cosas de Dios no os da pereza. Más bien os anima desde dentro. Somos testigos, por eso no podemos callarnos, tenemos que hablar.
de lo que hemos visto. En el Evangelio de hoy, de Pentecostés, tomar el libro de Juan, versículo 20, capítulo 20, versículo 19, está escrito: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Dice, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Las puertas cerradas es una imagen de una iglesia fría, ¿no? Miedosa. A pesar de que ellos habían visto a Jesús resucitado, no se atrevía de predicar, no tenía fuerza, porque ya con lo que pasó, pues se quedaron como heridos, con miedo de ser matados, miedo de ser tratados de blasfemia, de ser apedrados. A veces tenemos miedo de hablar de Jesús, porque miedo de ser contradecidos por otras personas, otros jóvenes, miedo de ser tratado como un fanático, ¿no? Un fanático. Es normal, es lo que experimentamos como humanos. De hecho, un hombre con solo su fuerza natural no se atrevería a proclamar que Jesús es Señor, sino por el Espíritu. Uno necesita una fuerza superior a su fuerza natural para lograr declarar delante de todos los judíos y de las naciones que Jesús es el Mesías, el Señor. Los discípulos tuvieron que esperar hasta que descendiese el Espíritu Santo con su poder. Porque proclamar la palabra de Dios es una actividad espiritual, es una actividad profética o ministerio profético, como está escrito en la palabra de Dios, pues nunca fue preferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Amén. Para hablar de parte de Dios, uno tiene que tener el Espíritu, la fuerza, testigo con poder, para poder anunciar con valentía la palabra de Dios. Sí, gracias. Por eso Jesús había pedido a sus discípulos que esperaran a que les fuera dado el Espíritu con su poder para ser testigo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, del versículo 3 a 8. Está escrito: una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejara de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me había oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, decimos todos juntos: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios.
Para ser testigo con poder hay que recibir este poder. Este poder es el poder del Espíritu Santo. Y la promesa de Dios está en Joel capítulo 3. Dijo Dios, después de todo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y hijas tizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El último día es el día mesiánico. Cuando vino Jesús, el tiempo mesiánico empezó, el nacimiento de Jesús, su ministerio, su resurrección, su subida al cielo. Este tiempo es el tiempo mesiánico, es el tiempo del Espíritu Santo y se acabará hasta la segunda venida del Señor. Estamos en los últimos tiempos, tiempo del Espíritu, tiempo de ser testigo con poder. Si podemos mirar cómo los discípulos llevaban a cabo su misión con mucho poder, y con el mismo poder ellos predicaban la palabra de Dios con valentía, sanaban a los enfermos, expulsaban a los demonios. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para ser testigos con poder? ¿Quiénes son los que están listos? Levanta sus manos. Dile al Señor, yo soy listo para ser testigo con poder. Dale un aplauso al Señor. Tú eres testigo con poder, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén.